Buenos días, profesor. ¿Cómo estás, Abad? Buenos días. Bien, profe. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Dunia Paz? Buenos días. Bien. Ya terminé de aceptar a todos en la sala de espera. No hay nadie más. Bueno, por el momento. La asistencia, primero decir presente fue Samuel Moisés Peña, pero no está presente. Recién se está sentando. Abad Mauro Cabrera fue el segundo, Dunia Paz, Milenka Tejerina, Luana Marcela y Carolina Colque. Jair Rogelio acaba de decir presente. Bien, asistencia guardada está ahí. Ya. Si siguen entrando no hay problema. Ya, después vamos a guardar la asistencia. Quedamos acá, ¿se acuerdan? Ya lo subí a la plataforma, chicos, la tarea está acá. Lo que les dije a Sí, ustedes, profe. el C y el D, ahí están. Ahí están los dos ejercicios que tienen que hacer ustedes, este y este. El D y Sí, el E, profe. ya Yo está. ya lo hice, solo me falta enviarlo. Ah, y aquí me equivoqué, D y E. Voy a corregir eso, ¿ya? D y E, no es C y D. No va a faltar uno que me envíe el C y el D. Es el D y el E. Y listo. Pasamos al texto. Nos toca la página número 96. 96. Buenos días, profe. Evaluación. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Luca? Buenos días. Buenos días. Estás con un lorito parecido al de Abad, ¿no? Tu fondo es un lorito verde, pero más chiquitito que el de Abad. Bien, cotorrito, ¿no? Bien. Entonces, chicos, Cotorrito. esta es una evaluación fuera de línea. O sea, quiere decir que es una evaluación offline. Esta evaluación se va a subir a la plataforma. Ya, la tienen que contestar ustedes. Ahí en esta evaluación está todo lo que hemos visto en la unidad. Con esta evaluación se cierra este tema. Ya, entonces este es un examen, chicos. Es un examen que se lo llevan a su casa. Ya, lo voy a subir yo al finalizar la clase. ¿Listo? Lo voy a subir yo. Pasamos a la siguiente página. Bien, y acá también termina la evaluación. Aquí también termina la evaluación. Ya, esas tres hojitas irán a ser subidas a la plataforma después que termine la clase. ¿Sí? Abajo. Profe, así no ven el uno, digamos, el falso verdadero. Eso lo podemos hacer en el texto y los ejercicios en el cuaderno. A ver, veamos en la evaluación. Voy a ampliarlo. Voy a ampliar qué dice la evaluación. Es similar a las anteriores evaluaciones, ¿se acuerdan? Cada unidad tiene su propia evaluación. Anotemos con B si es verdadero o F si es falso. Entonces, aquí en estos cuadritos se anota B o F, verdadero o falso. ¿No ven? En el ejercicio 2 dice resolvamos aplicando la propiedad correspondiente. Entonces, aquí en el ejercicio 2 no hay espacio, no habrá para poder resolver aplicando las propiedades de la potenciación. Entonces, preferible sería que lo hagan en su cuaderno, ¿no? Ahí mismo, ¿no? Colocan evaluación, nombre del estudiante, nombre del profesor, listo, y empiezan a resolver. Una vez que terminan de resolver, aquí también es con verdadero o falso. ¿No ves? Lo envían a la plataforma. Eso lo voy a subir después de que termine la clase. Ya, después de que termine la clase lo voy a subir. Es una evaluación fuera de línea. Ya. Es una evaluación que no voy a estar yo presente y es una evaluación que ustedes lo van a resolver. Sí. Unidad número 4. Nos toca ver el tema de ángulos y polígonos en objetos y elementos del contexto. Ustedes están viendo aquí una canchita. Esta canchita de fútbol de salón y también de básquet y también de vóley tiene figuras geométricas. Tenemos al círculo, tenemos esta malla de voleibol, es una figura rectangular. Aquí también tenemos un semicírculo, tenemos un rectángulo, tenemos aquí el arco que también es un rectángulo, un semicírculo y líneas rectas. Entonces tenemos diferentes figuras geométricas. Eso es lo que vamos a estudiar. Coloquen, por favor, como nuevo tema, nueva unidad, unidad número 4, ya. Ustedes ya saben que es una nueva unidad.
Es una nueva unidad. Les comento que amanecí mal. ¿Qué pasó? Estoy mal, me duele en todo mi cuerpo. Bien. Entonces, unidad número 4. Materia. Tema. ¿Cuál es el tema? Ángulo y polígono. Órganos y polígonos en objetos. Profe, la materia es matemáticas, no inglés. Sí, profe, materia matemática. Matemática, ¿no? Quería ver si estaban atentos. Áreas y polígonos. Ni ahora se dio cuenta, ¿no? En objetos y elementos del contexto. Lu está en la sala de espera. Debe ser Luana. Debe ser Luana. Bien. Después de Dunia Paz, Milenka Tejerina dijo presente, Luana Marcela Haskell, Carolina Colque, Jairo Rogelio, Márquez Jesús y Lucas Zambrano. Bien, asistencia volata Lucas. Bien, esa es la nueva unidad que vamos a estudiar. Son 7 unidades del texto, niños, y probablemente esta sea la última con la que nos vamos a despedir. Nos perjudicó el primer trimestre porque hubo nivelación, ¿no? Hubo nivelación. Ese fue el trimestre que nos perjudicó. Bien. Pero, profe, no lo digan. Dijo presente. Bien, es que nos dijeron que nivelemos, ¿no? Bien. Ya. Esto ustedes lo conocen, ¿no? ¿Esto qué es? Un aula. Es un aula. ¿Extrañan su aula o no extrañan? ¿Extrañan estar sentados? Fría. Tibia. Yo extraño estar ahí en la pizarra, niño. La verdad que estar sentado todo el día me aburre. Por lo menos parado, Sí, mirando, observando, que los estudiantes trabajen, eso entretiene, ¿no? Bien, aquí en la virtual, si apagan la cámara, ya no sé qué están haciendo. Bien. Entonces, tanto en la canchita de fútbol, de salón, como en el aula, hay figuras geométricas. En todo el cotidiano vivir hay figuras geométricas, ¿ya? Bien. Pregunta, ¿qué dependencia, además de las aulas y canchas deportivas, sabemos o consideramos que debemos tener en una unidad educativa? Mencionemos algunas. ¿En qué otro lugar podemos ver y observar las figuras geométricas? La dirección. En la dirección. ¿En su casa también hay figuras geométricas? Harto. ¿Hay, no? Ya, bien. ¿Con qué personal creemos que debe contar la unidad educativa para su buen funcionamiento? A ver, ¿cómo creen que una unidad educativa debe funcionar correctamente? ¿Con qué personal? ¿Quiénes son los involucrados en una unidad educativa? A ver, los profesores son profesor, director, el director, el regente, la secretaria, el Administrador, el portero, el administrador, secretario, el secretario, la señora de limpieza, ¿no ves? Porque hay personas que se encargan de limpiar, ¿no ves? ¿No? Bien, esos son los personales más importantes que debe tener una unidad educativa para que funcione, ¿no ves? Y si la unidad educativa tiene una iglesia, ¿qué debe tener? Un pastor, ¿no ves? Un pastor o sacerdote. Un pastor o sacerdote. ¿Sí? Observemos las imágenes e indiquemos a algunos polígonos o figuras geométricas que encontremos en ellas. Ya hemos dicho anteriormente, esta puertita de cristal, ¿qué figura geométrica tiene? Rectangular. Rectangular, ¿no? La cancha, el tablero de básquet, ¿qué figura tiene? Cuadrada. cuadrado, profe. ¿Cuadrado?
Y el aro del cesto donde se encesta la pelota de básquet, ¿qué figura geométrica tiene? Circular. Círculo, ¿no? Circular, circular. El cuaderno de matemática, lenguaje, de cualquier materia, ¿qué figura geométrica tiene? Rectangular. Rectangular, ¿no? Rectangular. Y la mesita donde apoyan sus cositas. Rectangular también, ¿no? Rectangular, ¿no es? Rectangular. Rectangular. Y la pizarra donde el profesor escribe. Rectangular. Rectangular. Bien. Rectángulo. Bien, niños. Vamos a ver esto, el sumario. En el sumario es un resumen de todo lo que se va a ver en esta unidad, ¿ya? Y voy a tratar de cubrirlo todo. En esta unidad lo que se va a estudiar primero son los ángulos y polígonos en objetos y elementos del contexto. Dentro de esto vamos a ver los ángulos y sus clasificaciones y medidas. Vamos a conocer al número pi. ¿Lo conocen al número pi? ¿Saben quién es el pi? Es un número en las matemáticas. Aquí en Bolivia, Santa Cruz, Cochabamba, Perú, Argentina, Brasil, Rusia, Japón. Este es el número que todos conocen. Es el número matemático, ¿ya? Bien, el número pi tiene un valor de 3,1416. Lo van a conocer más a profundidad. También vamos a ver lo que es la circunferencia y su longitud en objetos del contexto, ¿ya? Dentro de los ángulos, la clasificación y medida, vamos a estudiar a los ángulos y sus sistemas de medida, ¿ya? También vamos a ver dentro de la circunferencia y sus longitudes, también vamos a ver la circunferencia y los elementos de la misma. También vamos a calcular la longitud de una circunferencia. Y vamos a finalizar en esta unidad con los polígonos. Clasificación de los polígonos. Entre los polígonos más conocidos tenemos a los triángulos. En los triángulos tenemos al equilátero, al isósceles, al escaleno, ¿no es? Bien, tenemos diferentes tipos de triángulos. También vamos a ver los cuadriláteros. Y también vamos a calcular el perímetro de un polígono y vamos a finalizar calculando el área de un polígono. Eso es lo que se va a ver en esta unidad, niños. Entonces, es bastante lo que se va a ver y vamos a tratar de cubrirlo en este tercer trimestre. Por favor, ese sumario anoten porque eso es lo que vamos a avanzar en este trimestre, en esta unidad. Y Dios quiera que acabemos. Bien, hay 3 que han dicho presente, después John Gary, Ney Alcázar, Luana Mayán, Matías David Aguilar han dicho presente. Ya. Ese sumario es el contenido de la unidad número 4. Copien eso en su cuaderno. Eso es lo que se va a ver. ¿Cómo estás, Markel? No te peinaste, ¿no? Estás despeinado, Markel. Tus cabellos están parados. Una peinadita, Markel. Eso. Bien. Leandro Gómez acaba de decir presente. En esta unidad, niños, requiero que todos tengan su estuche geométrico. ¿Todos tienen? Sí. Sí, Todos profe. tienen que tener porque vamos a calcular figuras geométricas y necesitamos el estuche geométrico. Necesitamos también que tengan un compás. Tienen que tener. Si Yo no, tengo el compás, ya me olvidé cómo se llama. eso se llama transportador. El transportador, las La escuadras y la escuadra regla. y la regla. Bien, lo vamos a usar.
Caleb Arellano ha dicho presente. Caleb, esto están anotando tus compañeros y esta es una nueva unidad. Estamos en la página 100. ¿Listo? Espere, profe. Ya, profe. ¿Ya está? Bueno, listo, pero por Espere. 2 minutitos más. Abad. Termina, Ya. profe. Listo. Ya. Pasamos a la página número 101. Aquí hay algo que ya ustedes ya conocen. Ese saber previo significa que es algo que ya tienen ustedes conocimiento. Unamos las siguientes definiciones con su dibujo correspondiente. Fíjense, ahí tenemos un dibujo. Aquí tenemos un dibujo. Ya, lo malo que cuando suelto el ratón se me vuelve a su lugar. Ya, ese dibujo son planos. Fíjense, ¿cuántos planos tengo ahí abajo? ¿Cuántos planos tengo dibujados? Los planos abajo son hojas. Si vos tenés una hojita de cuaderno, es un plano. ¿Cuántos planos ves ahí? 4. 2 planos. El plano de color amarillo y el plano de color anaranjado. Esos 2 planos se están intersectando y esa rayita negra que estás viendo abajo significa que por ahí se están intersectando los 2 planos. Ahora, ¿qué es un plano? A ver, lee abajo. Quiero saber qué es un plano. Un plano es el espacio de 2 dimensiones formado por un conjunto infinito de puntos. Eso es un plano. ¿Qué es una recta? Una recta es el espacio de una dimensión formado por un conjunto infinito de puntos que aparecen en la intersección de 2 planos. Muy bien. Esa es una recta, es una sucesión infinita de puntos. Aquí yo tengo un punto, tengo otro punto, tengo otro punto, y hay infinitos puntos, y la unión de todos esos puntos forman una recta. ¿Qué es un punto? Un punto es el que da a conocer por la intersección de 2 rectas.
Ahí está, fíjense, esta recta acá es una sucesión infinita de puntos y esta otra recta es una sucesión infinita de puntos. Pero estas dos rectas van a intersectar en un solo punto, ¿no? Hemos dicho que cada recta es una sucesión infinita de puntos. Esta es otra sucesión infinita de puntos. Entonces, estas dos rectas van a intersectar o van a chocar en un solo punto. Por eso lo pintaron con color rojo. Esas son las tres bases de la geometría: plano, recta y punto. Ya, en eso se basa la geometría. Sí, copien, por favor. En eso se basa la geometría, en esas tres cositas: plano, recta y punto. Eso, por favor, anoten porque es un concepto muy importante de la geometría. Esos son los conceptos fundamentales y básicos de la geometría. Ahora les voy a mostrar, ya que tenemos la tecnología en la mano, mientras van anotando en su texto, les voy a mostrar cómo está formado una recta o un plano. Voy a llamar a este programita que es buenísimo para explicar esto. El Paint. El Paint. Aquí ustedes van a ver a la recta y esta recta está formada por puntos. Miren, voy a agarrar y voy a trazar una recta. Voy a trazar una recta. Aquí está mi recta. Miren, esa es una recta. No pareciera que está formada por puntos, ¿no? Pero ahora la voy a aumentar el tamaño. Miren, voy a aumentar el tamaño. No se puede aumentar más. Ya no se puede aumentar más. A ver. Voy a utilizar otra cuadrícula. Aquí. A ver. Bien. Ya, se me ocurre una cosa. Dice que una recta está formada por infinitos puntos, ¿no? Entonces, si yo agarro mi lápiz y trazo un punto aquí en el Paint, fíjense, un punto en el Paint es un cuadradito, ese es un punto. Y coloco otro puntito ahí, y otro puntito acá, y otro puntito acá, y otro puntito acá, y otro puntito acá, y otro puntito, y otro puntito. ¿Qué estoy formando? Una recta. Una recta. Y ustedes están viendo que una recta es una sucesión infinita de puntos. Porque miren esa recta, yo la voy a alejar. Miren, así quedó mi recta. Pero si yo la acerco y sigo trazando mi recta, en realidad la recta es una sucesión infinita de puntos. Infinita de puntos. Esa es una recta. Ahora, ¿se imaginan un plano? Un plano también es una sucesión infinita de puntos. Entonces, aquí voy a formar mi plano. Ahora voy a tratar de dibujar un plano pequeñito. Ya, hasta ahí. Ahora voy a seguir haciendo mi plano. Y también ustedes se están dando cuenta que un plano también es una sucesión
de muchos puntos, de muchos puntos. Y ese es un plano. Y ahí está un plano. Y yo lo puedo pintar al plano también, pero para pintar también se requiere puntos, porque fíjense que cada puntito forma un color y cada punto es parte del plano. Entonces, un plano está compuesto por infinitos puntos, ¿no? Infinitos puntos. ¿Están de acuerdo? Entonces, un plano está compuesto por infinitos puntos. Y ahí vemos un plano de color amarillo y un plano de color anaranjado y una línea recta de color negra, que es una sucesión infinita. Los planos y las rectas son sucesiones infinitas de puntos. Dos rectas se intersectan en un solo punto, ¿no? Veamos a ver. Veamos, si yo tengo una recta, cualquier recta, voy a agarrar una recta acá, una recta de color negra. Ahí está mi recta, pero negra. ¿Por qué? Mi recta negra. Y tengo otra recta acá. Y fíjense, estas dos rectas, estas dos rectas se intersectan en un solo punto. Y en el punto que se intersectan es en este de acá. En este punto. Aquí. Aquí se intersectan. En ese punto de ahí. Por eso que está aquí un puntito. Cuando ustedes hacen una línea recta en el cuaderno, el punto de intersección es un círculo. Pero en computadora el punto es un cuadradito. A ese cuadradito se le llama píxel en computación. Bien. Pasamos entonces, ya han visto que la recta es una sucesión infinita de puntos. Un plano también es una sucesión infinita de puntos. Ya. ¿Qué nombre recibe cada herramienta del estuche geométrico? Mencionemos algunas utilidades de ella. Regla, Regla, transportador. escuadra, transportador y este es el transportador. ¿No? ¿Para qué sirve la regla? Para medir. Para medir y trazar líneas, ¿no ven? Podemos trazar líneas rectas. ¿Y la escuadra para qué servirá? No sé. La escuadra, fíjense, tiene un ángulo recto de 90 grados. Podemos hacer figuras con ángulos rectos. ¿El transportador para qué servirá? Para medir ángulos. Para medir ángulos. Y dependiendo de qué ángulo, entonces ustedes pueden hacer un dibujo. ¿Sí, Abad? Sí, Abad, levantaste la mano, ¿querías decir algo? Porque hay dos tipos de escuadra. Ah, ya. Esta es una escuadra, ¿no ven? Esta es una escuadra. ¿Y qué figura geométrica tiene esta escuadra? Es un triángulo equilátero. Y esta de acá, esta otra escuadra no es equilátero. ¿Qué tipo de triángulo es ese? Este es equilátero. Fíjate, esto mide una determinada longitud. Y esa longitud es la misma que esta. Y esta longitud es la misma. O sea, los tres lados de la escuadra miden lo mismo. Pero aquí, en esta otra, ¿será que mide lo mismo? No mide lo mismo. No. Entonces, este es un triángulo equilátero. ¿Y este de acá qué triángulo será? Isósceles. Isósceles, dice, Isósceles. ¿no? Isósceles, ¿no? Ajá. Ahí está. Dos de sus lados son iguales, uno es desigual. Sus ángulos bases son iguales.
Ahí está. Las escuadras también tienen figuras geométricas. Muy bien. Pasemos a la siguiente página. ¿Quién puede leer esto, voluntario? A ver, Dunia. Ángulos, clasificación y medidas. Comencemos a desarrollar este subtítulo con la lectura de la siguiente leyenda. Según la leyenda relatada por Plutarco, Tales de Mileto, en un viaje a Egipto, visitó pirámides de Giza, las de Keops, Kefren y Miserino, construidas varios siglos antes. Admirado ante tan portentosos monumentos de esta civilización, quiso saber su altura. De acuerdo a la leyenda, trató este problema con semejanza de triángulos y bajo la suposición de que los rayos solares incidentes eran paralelos. Puede establecer una relación de semejanza. Teorema primero de Tales. Entre dos triángulos rectángulos. Por un lado, el que tiene por catetos C y D a la longitud de la sombra de la pirámide conocible y la longitud de su altura desconocida. Y por otro lado, valiéndose de una vara clavada en el suelo de modo perfectamente vertical, cuyos catetos conocibles A y B son la longitud de la vara y la longitud de su sombra. Realizando las mediciones en una obra del día en que la sombra de la vara sea perpendicular a la base de la cara desde la cual medía la sombra de la pirámide y agregando a su sombra la mitad de la longitud de una de las caras. Obtenía la longitud total C de la sombra de la pirámide hasta el centro de la misma. Bien. En resumen, los ángulos son la proyección o son el ángulo de inclinación de en este caso, una pirámide, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Para poder calcular la altura. Imagínense, calcular la altura de una pirámide es grandísima. Las pirámides no son chiquititas, ¿no? Su altura es muy, muy grande. Entonces, basta saber un ángulo de la inclinación. ¿Y quién nos lo da el ángulo? El señor Sol, cuando choca con la pirámide, proyecta un ángulo en la Tierra. Entonces ya tenemos el ángulo y también de donde se proyecta el ángulo, donde se proyecta la sombrita, hacia la pirámide hay una distancia. Sabiendo esas dos cositas, ya yo puedo saber la altura de la pirámide. Les voy a hacer acá un ejemplito, pero todavía no voy a explicar. Supongamos que alguna vez alguien me dice, ¿cuánto medirá el Palacio de Justicia? ¿Conocen el Palacio de Justicia? Sí, profe. Ahí, el Palacio de Justicia tiene más o menos esta forma. Imagínense, y no es chiquitito, es alto. Imagínense agarrar una cinta métrica y medir cuándo voy a acabar. Entonces, para medir la altura de este Palacio de Justicia, necesito la ayuda del señor Sol. El solcito está más o menos por acá. Y este solcito va a proyectar una sombra. Esa sombrita va a caer en el piso. Y al caer en el piso, niños, ahí, exactamente ahí, hay un ángulo. Y este es el ángulo. ¿Puedo medir el ángulo? Sí, sabiendo esa proyección y dónde está cayendo la sombrita, puedo saber el ángulo. Y desde donde cayó la sombrita hasta el edificio, suficiente con esos dos datos, yo ya puedo encontrar la altura del Palacio de Justicia sin necesidad de subir y utilizar cinta métrica, utilizar otras cosas. Con esos dos. En eso se basa la geometría. ¿Ya? Y vamos a hacer ejercicio más adelante. ¿Ya? Eso se logra con el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Eso lo van a ver ustedes. Y va a ser sencillito, no es complicado. Por favor, anoten eso, que es un concepto fundamental de la geometría plana. Hagan un resumen
para que no sea muy largo. ¿Saben resumir, no, niños? ¿Saben hacer resumen, no? Sí, profe. Un resumen. Saquen lo más importante de esa lectura. Van a ver que es bonito y divertido calcular. Y hasta en su caso ustedes van a hacer eso. Si estuviéramos en el colegio, yo les hacía medir la altura de la dirección. Si estuviéramos en clases presenciales, hubiera hecho actividades interesantes cuando nos toque medir. Vamos a ver cómo lo hacemos en virtual. Y no va a ser necesario que ustedes se trepen hasta el techo. Uy, ¿quién está con el micrófono encendido? Disculpe, profe. Ah, era Romina. Saquen lo más importante, ¿ya? Resuman lo más importante. Profe, ¿qué es Plutarco? Plutarco fue un personaje que él relató una leyenda y esa leyenda fue gracias a él, ¿no? Tales de Mileto también fue otro personaje. Quiere decir que este señor viajó a Egipto. Dice, este Tales de Mileto fue un matemático en realidad. Él visitó las pirámides de Giza, las pirámides de Keops, las pirámides de Kefren y las pirámides de Micerino. ¿Cuántas pirámides visitó este Tales de Mileto? 3, Giza, Tres, Keops, Kefren y Micerino. 4. 4, ¿no? Construidas hace varios miles de siglos de años atrás. Estas pirámides son viejas, ¿no? Hace varios siglos atrás. Admirado ante tan portentoso monumento de esta civilización, él quiso saber la altura de la pirámide. Imagínense medir una pirámide que, ¿cuántos kilómetros creen que medirá?
¿Y cómo medir eso? Imagínense, hacer una medición de una pirámide no es facilito. Tengo aquí una pirámide, se parece a esto. Entonces, Tales de Mileto se apoyó en la geometría y también utilizó al señor Sol, y a través de la geometría él determinó la proyección del ángulo que inclina esta pirámide, proyecta un ángulo de inclinación, una sombrita como usted le dice. Y con ese ángulo de inclinación y con ese dato de la distancia del ángulo hacia la pirámide, forma un triángulo y puede calcular la altura de la pirámide sin necesidad de subirse hasta arriba y medirla hasta abajo. Y lo hace facilito. En eso consiste la geometría. Y eso lo van a ver ustedes en esta unidad. Eso lo van a ver ustedes. Tales de Mileto fue un personaje. Un matemático. Y ustedes van a utilizar los conocimientos de Tales de Mileto, y hay un personaje que ustedes van a ver en esta unidad, se llama Pitágoras. Y lo van a estudiar a Pitágoras. Pitágoras fue un matemático también. Bien. Y las pirámides tienen forma de triángulo, ¿no? ¿O no? De triángulo no. Tienen forma de triángulo las pirámides, mira. Ah, su cara sí. Su ¿No ha cara visto sí. la pirámide? Entonces, Tales de Mileto, como sabe que esta pirámide tiene esta forma geométrica, hace comparación. Ya, eso es lo que van a ver ustedes. Todo en la vida real tiene forma geométrica. Tu lápiz, tu borrador, tu tajador, tu tele, tu computadora, tu celular, tu tablet, todo lo que tenga, utilizan la forma geométrica. Y si tiene forma geométrica, se puede medir. Ya está. ¿Ya? Ya. Listo. He pedido que resuman lo más importante de la lectura. ¿Ya? Y subimos el texto. Y aquí está lo que le dije hace ratito. Miren, ahí está el señor Sol. Ahí está el señor Sol. Este señor Sol dispara sus rayos solares y choca con la pirámide. ¿Y esto qué es? Es una sombra. Es una sombra. Y fíjense, está formando, ¿qué es lo que está formando acá? A ver, quiero que me digan qué figura geométrica es esto. Lo voy a pintar con otro color. Lo voy a pintar con otro color para que ustedes lo vean. Lo puedan observar y me puedan decir qué es lo que están viendo. Mire, formó una sombrita aquí. Una sombra. Y fíjense, si yo traslado esta sombra hasta acá y la proyecto hasta arriba, ¿qué figura geométrica es eso? Es un triángulo rectángulo. Entonces, este triángulo rectángulo yo lo puedo representar de esta manera, así, más chiquitito.
Para hacer un estudio de la altura de una pirámide, no se necesita anotar un triángulo grandote, simplemente un triángulo pequeñito y anotar las unidades de medida de la altura. Si no conocemos la altura, entonces será una incógnita. Pero si sabemos el valor del ángulo, que se puede calcular, y la distancia que hay de aquí, de donde proyecta la sombra, hasta el centro de la pirámide, podemos calcular la altura de esa tremenda pirámide Altanga. ¿Sí? En eso se basa la geometría. Ahora, veamos acá. Fíjense, este triángulo que yo dibujé, esto de acá un ratito, esos dos triángulos que yo dibujé, este y este, son semejantes. ¿Sí? Los dos son triángulos rectángulos, son semejantes. Se cumple que A sobre B, este segmento de recta A sobre B, es igual al segmento de recta B sobre C. ¿Sí? Entonces, son semejantes. Por lo tanto, la altura de la pirámide será igual, miren, este de acá, este C que está dividiendo, está en el denominador, pasará al otro lado de la igualdad a multiplicar. Entonces, D será igual a A multiplicado por C dividido todo entre B. Y con eso calculamos D. ¿Y qué es D? La altura de la pirámide. Y ahí está su forma matemática. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? A ver, lee. ¿Qué dice acá? Otra aplicación bastante práctica es si queremos medir la altura de un poste que sea muy alto, conociendo la distancia de su sombra y haciendo la medición de una misma hora la altura de una persona y su sombra en la misma proyección. Observar figura. Se puede determinar la altura de dicho poste. Claro, sin necesidad de subirse a un poste. Imagínense, si es un poste eléctrico, subirse arriba puede ocasionar un accidente eléctrico, ¿no ven? Entonces es suficiente saber o relacionar dos triángulos y hacerlos semejantes. Y con eso podemos calcular matemáticamente la altura de la pirámide, la altura de un poste, la altura de lo que ustedes quieran. Por favor, anoten eso, que eso era lo que yo les expliqué hace ratito y aquí está explicado matemáticamente. Y en eso se basa la geometría. Hacer relaciones entre triángulos semejantes. Copien eso, porque en eso se basa la geometría. Y fíjense que es multiplicación y división. Multiplicación y división. Y eso saben ustedes. Ustedes saben multiplicar y saben dividir. El dibujito, por favor, también, porque este dibujito lo veo correcto para la explicación.
Ya lo terminé, profe, más el dibujo. Ya. Bien, sería interesante en el colegio hacer un experimento como esto, ¿no? Imagínense, me dan Sí. este tremendo trabajo. Me dicen, ¿cuánto mide esa pirámide? Dije, no estoy loco yo para subirme arriba. Ya, y tampoco me diría así. Entonces, lo que hace, miren chicos, hace una semejanza de triángulo. Voy a hacer un cálculo aproximado, ¿ya? Esta distancia acá, niños, esta distancia acá, esta que estoy haciendo acá, es la misma distancia de esta, es la misma distancia. Esta distancia de acá, esta distancia acá, esa distancia acá, es la misma que esta de acá, es la misma que esa de acá. Y esta distancia acá, esa distancia, es la misma que esta de acá. Y fíjense, tengo un triángulo y son semejantes. Ahora, esto yo puedo medir, esto de acá sería largo de medir. Entonces, esto yo puedo medir. Se utiliza varas, dice la lectura. Entonces, vamos a suponer, si estuviéramos en el colegio, yo hacía unas mediciones con ustedes. Vamos a suponer que esto mida de acá unos 5 metros. Esta sombrita de acá mida 5 metros, esta de acá. Y esto también, B también tendría que valer 5 metros. B tendría que valer 5 metros. Si aquí mide 5, este también mide 5. Y de aquí hasta arriba vamos a suponer que aquí mide 10 metros. O 12 metros. 12 metros. Bien, ya está. Ahora miren lo que voy a hacer. Voy a reemplazar acá. Voy a reemplazar. Miren lo que voy a hacer. Y voy a calcular la altura de la pirámide aproximada, porque estos son valores aproximados también. Ya son valores que yo les he puesto. Entonces, la D, que es la altura de la pirámide, va a ser igual. ¿Cuánto mide A abajo? 12 metros. 12. Entonces, anotamos 12. Multiplicado por C. ¿Cuánto medirá C? Y ahora esta distancia 5 acá, metros. no, ese es el valor de B abajo. Esta es la distancia de C. Entonces, desde la sombra hasta el centro de la pirámide, vamos a suponer que C mide una pirámide, por si acaso no es chiquitita. Vamos a suponer que mide acá unos 2000 metros, porque grandes son las pirámides. Grandotas. Grandangas son. Entonces, desde aquí hasta acá, unos 2000 metros. Oh, estoy exagerando. Voy a poner unos 500 metros. SC. Entonces, estamos diciendo que desde donde proyecta la sombra hasta el centro de la pirámide son 500 metros. Estoy suponiendo. Entonces, 12 multiplicado por 500. Dividido entre B. ¿Y B cuánto vale? Es la proyección de la distancia de la sombra. 5 metros. Ahora, pregunto, ¿cuánto es 12 por 500? 6.000. 6.000 me está dando. Recuerden que estamos trabajando en metros. Y dividido entre 5, porque esta fracción es una división. 1.200. 1.200 metros. Fíjense, entonces esta pirámide tiene una altura aproximada de 1.200 metros. En kilómetros sería 1,2 kilómetros. Imagínense, 1,2 kilómetros, chiquitito. Harto, profe, harto. ¿No? Entonces, fíjense, matemáticamente se puede calcular la altura, lo que ustedes quieran. Pirámides, postes, árboles, lo que ustedes quieran. Con la ayuda de este señor de acá. Y la sombra que genera. Bien. Aquí vemos, aquí también, miren, el poste. Imagínense medir este poste de acá, es muy largo. Ni loco. Entonces también hago una proyección como hicimos con la pirámide y la misma formulita, la misma se utiliza. Miren, es la misma para la pirámide, la misma para el poste, la misma para si quieren calcular el árbol de Toborochi o la misma para lo que ustedes quieran. El Palacio de Justicia siempre será la misma formulita. ¿No ven? Es lo mismo. ¿Sí? Bien. Sí.
Pasemos entonces a la página siguiente. Subtítulo, ángulos. A ver, un voluntario para leer. Yo, profe. A ver, Yo, ángulos. profe. A ver, Yo, profe. a ver, uno que no haya leído. Yo, profe. A ver, Matías. Yo mismo. Profe. A ver, Matías, lee. Ángulos. Ángulos. En geometría, ángulo se puede ser definido como la parte del plano determinada por Por. dos Semirrecta. semirrectas llamadas lados, que tiene el mismo punto de origen llamado vértice del ángulo. La medida de un ángulo es considerada como la longitud del arco de circunferencia, centrada en el vértice y delimitada por sus lados. Su medida es un múltiplo de la razón entre la longitud del arco y el radio. Su unidad natural es el radián, pero también se puede utilizar el grado sexagesimal o el grado setesimal. También sabemos que el ángulo es la proporción comprendida entre dos semirrectas que tienen un origen común. Bien, anoten por favor, ese es el ángulo, ese es el concepto del ángulo. Anoten por favor lo que acabó de leer Matías. Y aquí en la pantallita me está tapando ese cuadrito que no lo puedo sacar. Yo le voy a copiar con mi texto, profe. Ya, copien del texto por favor, es que este cuadrito acá no lo puedo sacar. Es la definición de un ángulo. Bien, niños, van copiando eso. Hay un reto que le quiero poner y lo voy a colocar como un examencito, ¿ya? Un examen práctico. ¿Ustedes saben cuánto mide su casa ustedes? ¿Cuánto es la altura de su casa? No saben. Muy bien. Pero lo pueden saber con la ayuda del señor Sol. Vamos a suponer que esta sea la casa de abajo. Estamos suponiendo que esta de acá sea la casa de abajo. Y ahí está la casa. Esa es la casa de abajo. Y el señor Sol está saliendo y a una determinada hora forma una sombra. Entonces Abad agarra una varilla o una vara y va a colocarlo acá. Entonces ya, fíjense, está formando un triángulo semejante. Entonces, ahora,
quiere saber Abad la altura de su casa. Él no sabe. Entonces, de aquí a acá va a agarrar y va a medir Abad con una cinta métrica. Lo va a medir de aquí hasta acá, hasta la varilla. Y de aquí hasta acá, su varilla también tiene un tamaño. Lo va a medir. Y Abad va a agarrar, va a medir desde donde proyecta la sombra hasta donde está su casa. Y ese es el valor de C. Con esos tres datos, todos ustedes me van a reemplazar aquí en esta formulita. Colocan el valor de A, el valor de C y el valor de B. Y una vez que multipliquen A por C y después lo dividan por B, les va a dar un número. Y ese número es la altura de la casa. ¿Se entendió? Sí, profe. Y se puede utilizar cualquier varilla. Ustedes la miden la varilla y hacen una semejanza de triángulo con respecto a la casa. Profe, va a ser facilito. Facilito. Entonces quiero saber cuánto mide la altura de su casa. Bien, entonces lo voy a subir a la plataforma. Claro, al proyectar la sombra, ¿va? Al proyectar la sombra, te va a dar la altura de tu casa. Profe, ¿usted quiere la altura o medida ancho? La altura de la casa. ¿Cuánto medirá la casa de cada uno de ustedes? No creo que todos midan lo mismo. Entonces vamos a crear acá una actividad, un examencito, y va a ser interesante que ustedes me midan eso, ¿ya? Entonces vamos a colocar acá, evaluación, le voy a colocar, vamos a ver, evaluación entre paréntesis, medir, sí, esa, la unidad anterior también la voy a subir, pero esta también es aparte. Medir la altura de la casa de cada estudiante. ¿Ya? Entonces, la voy a mandar a la dimensión saber. La fecha de entrega, ¿para cuándo este examencito? Póngale para el... Hoy es martes. Tiene que ser cuando ya proyecte el sol, ¿no? La sombrita, ¿no? Eso necesita. Para el jueves de la próxima semana. Ya, mucho tiempo, ¿va? Para el domingo, está bien. Ya. ¿Y si llueve, profe? ¿Será que llueve? ¿Cómo estos días? Porque calor, llueve, sí, ya, para el sábado de la próxima semana. Ya, necesito que calculen la altura de su casa. Profe, ¿se tiene que medir la casa ahí en el sol ahí en cualquier hora? O sea, en la tarde, mañana. Mañana, tarde, a la hora que usted quiera. Si usted mide en la mañana, Dunia, le va a proyectar la sombrita. Y usted con su varita va a formar su triángulo semejante. Y aquí está la distancia de C. Si usted midió a las 8 de la mañana y de ahí se le ocurre medir a las 6, a las 5 de la tarde, le va a dar la misma altura, Dunia. O si no, va a haber una diferencia en unos cuantos, pero no va a ser mucha. ¿Sí? A cualquier hora puede ser. ¿Ya? A cualquier hora. ¿Ya? Aquí está el ejemplo. Voy a aprovechar el sol. Bien, aprovechen cuando el sol salga y le proyecte la sombrita. Tienen que tener su varita y tienen que saber cuánto mide esa vara. ¿Ya? Listo, niños. La clase quedó grabada. Ahorita voy a subir esa evaluación que está ahí de la unidad anterior. Nos vemos, niños. Hola, profe. Profe, hasta luego. Profe.